Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali. Me da mucho gusto saber que me acompañan en este programa sobre el acontecer mundial y sus vínculos con México. Llegó el histórico día para Colombia, la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena de Indias del pasado 26 de septiembre. Con ello se puso fin a 52 años de conflicto armado que dejó miles de muertos y millones de desplazados y de víctimas. El día de hoy analizamos 3 rubros y 3 ejes temáticos en este programa. Los dilemas de la paz en Colombia, el plebiscito que se acerca el próximo 2 de octubre, así como la participación de México en las negociaciones de paz. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro segmento migratorio y fronterizo les vamos a platicar sobre la violencia y las migraciones forzadas que ha dejado este conflicto armado. Les pido por favor que me acompañen. En junio de 1964 surgió la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que operó en aquel país a través del combate, secuestros, extorsiones, robo, así como el tráfico de armas y droga. 48 años después, y tras algunos intentos infructuosos, en noviembre de 2012, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos inició pláticas con las FARC encaminadas a terminar la prolongada lucha de esa guerrilla, para lo cual se negociaron diversos acuerdos de paz. En materia de política de desarrollo agrario integral, las FARC enfocaron su propuesta en la creación de los denominados territorios campesinos, gozando de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural. Respecto a la participación política, el gobierno nacional ha señalado un aumento en su presupuesto y una especial atención a los partidos que surjan, como es el caso de las FARC, tanto para su acceso en medios como para la difusión de sus programas. Por su parte, el gobierno y las FARC acordaron el cese bilateral de las hostilidades en ambos bandos, además del desarme total de la organización subversiva en zonas especiales, donde se concentrarán los guerrilleros sin presencia de la fuerza pública. Para solucionar el problema de las drogas ilícitas, las FARC plantearon priorizar la erradicación manual, salvo los cultivos de las plantas que correspondan a usos ancestrales, y a considerar al drogadicto como a un enfermo. En relación a la determinación de las víctimas del conflicto armado, las FARC sugirieron la conformación de una comisión de la verdad, prevista también en la Ley del Marco Jurídico de la Paz. Asimismo, el gobierno y las FARC convinieron la refrendación de la resolución a través de un plebiscito planteado para el 2 de octubre de 2016, una semana después de la firma del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en la región. Tras medio siglo de conflicto armado y de varios intentos fallidos por alcanzar la paz, ahí se registraron los esfuerzos de los expresidentes Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Andrés Pastrana, Ernesto Samper y hasta el mismo Álvaro Uribe. Es que el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pudo pasar a la historia como un estadista en aras de haber sellado la paz. Ahí es importante decir que se puso un punto final a una guerra que dejó alrededor de 220,000 muertos, 6.9 millones de desplazados y casi 8 millones de víctimas. Embajador, después de 52 años de conflicto armado y de varios intentos fallidos por alcanzar la paz, desde su perspectiva, ¿cuáles fueron los condicionantes internos y externos que permitieron que en esta ocasión sí fructifiquen los diálogos de paz? Desde finales de la década de los 80 del siglo pasado, hubo distintos intentos de alcanzar la paz con las FARC. En ese sentido, tenemos que decir que ahora se firme un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC es un logro histórico. Se pone fin a un conflicto que, como usted señaló, ha durado más de 50 años. Además, se desmovilizan aproximadamente 8,000 o 10,000 combatientes, que no es una cifra de ningún modo menor. Es un logro histórico en el sentido que no se puede minimizar, aunque sí hay que decir, subsisten otros conflictos en Colombia. Subsiste el grupo guerrillero del ELN, y además el grave problema que representan las organizaciones criminales, en buena medida derivadas de la desmovilización de las defensas durante el gobierno del presidente Uribe.
Sí, yo creo que es una de las grandes noticias que hemos tenido en los últimos años, no solamente para Colombia, que lo es, por supuesto, sino para el mundo entero. Lo dijo de una manera muy gráfica el presidente Santos al llegar a la ONU: mi paz os traigo, de una manera casi sacerdotal. Creo que es una gran noticia la forma en que la ONU y distintos países, entre otros México, el grupo de amigos, gracias por mencionar, que hemos participado en ese esfuerzo, han venido acompañando esta posibilidad de que el país que tenía uno de los conflictos más dilatados, Colombia, finalmente resuelva, encuentre un camino para que las diferencias entre colombianos puedan efectivamente jubilar, dejar de lado el camino de las armas, el camino de la confrontación que ha desangrado a Colombia. No solo el conflicto de las FARC con el gobierno, hay muchos otros conflictos, pero este era como el central, ¿no? Hay, por supuesto, todavía pendiente el tema del ELN y está todo el tema de todos estos grupos contra, ¿no? En efecto, se trata de uno de los conflictos más longevos del mundo y un conflicto que se hereda de la Guerra Fría con estas reivindicaciones sobre la justicia social, el reparto de las tierras y toda esta idea de las guerrillas comunistas que a partir de los 80 empiezan también a involucrar asuntos relacionados con el narcotráfico, el uso de métodos terroristas para alcanzar sus objetivos, y ya ha llegado un momento en el cual las FARC son consideradas organizaciones terroristas por algunos países como los europeos y los de Estados Unidos, y en un contexto internacional donde se desgasta la propia lucha de las FARC y del ELN, al igual que las autodefensas, que son los grupos formados por los terratenientes en Colombia para defenderse de las FARC, también deciden entrar en un proceso de negociación y de dejada de armas. La guerra en Colombia encontró un punto muerto que obligó al gobierno y a la guerrilla a favorecer el espinoso y delicado camino por la paz. Aunque el gobierno de Álvaro Uribe logró dar golpes espectaculares contra las FARC y consiguió un portafolio de éxitos con las muertes de alias Raúl Reyes y Manuel Marulanda, desmovilizaciones de las autodefensas, incautación de armas y diversas capturas, es que la dura realidad nos enseñó que no se podía hablar de la victoria definitiva del gobierno o bien del fin categórico de la guerrilla. Sin embargo, la divisa de la geopolítica fue un ingrediente fundamental para el cambio de la correlación de fuerzas a favor del gobierno. Recordemos que bajo la presidencia de Santos se produjo la muerte de Hugo Chávez, el fin de una Venezuela próspera ante la caída de los precios internacionales del petróleo y la reconciliación histórica entre Washington y La Habana. Sin duda, la actividad del presidente Uribe junto con Estados Unidos, apoyado fundamentalmente con el Plan Colombia, que se hereda del gobierno de Pastrana, pero que Álvaro Uribe lo lleva a su máxima expresión con la finalidad de limitar a las FARC en su a máximo nivel y lograr la recuperación del territorio en Colombia. Y por otro lado, un Hugo Chávez que fue incluso señalado de darle refugio a líderes de las FARC y señalado como uno de los grandes promotores de las capacidades que las FARC todavía mantenían durante algún periodo de tiempo en los años recientes. Sin embargo, también Chávez, al igual que el gobierno cubano, tuvieron un papel sustantivo a la hora de sentar a las FARC a negociar con el gobierno actual del presidente Santos, en la medida en que, insisto, los ideales de las FARC están desgastados, ya que las FARC se han considerado desde hace más de 20 años como una organización que se apoya en actividades de narcotráfico y del secuestro para llevar adelante sus actividades y su estandarte político. Decía Maduro, yo creo que exagera en la retórica, como en muchos otros temas, que esta paz debería tener como un gran artífice, deberían hacerle un monumento a Hugo Chávez. Yo creo que ciertamente el cambio, o diría más bien el debilitamiento de Venezuela como potencia regional, claramente crea condiciones específicas para que este digamos, proceso de paz avance. Una Cuba, pues en una transición ya hacia, pues no sabemos dónde. Lo único que sabemos es que se ha reconciliado con los Estados Unidos y se han reabierto embajadas, y sabemos también que pues Raúl Castro se va el 18, ¿no? Igual que Peña Nieto, el día 10, en el año 18 se van, y por tanto se abre pues un proceso todavía incierto para Cuba, pero claramente esta potencia que tenía un diálogo con esas guerrillas. Digo, hay que reconocerle a Cuba la enorme disposición a albergar los diálogos de paz y hacerlo de una manera tan tremendamente eficaz. Yo creo que esto es un logro
en primera instancia de, por supuesto, los colombianos, pero hay que reconocer el enorme y talentoso trabajo que la diplomacia cubana ha desplegado para conseguir este objetivo. Pues es una Cuba que se, digamos, se encoge como potencia regional. La geopolítica global también juega para dictar tiempos de paz. Ahí estuvo la muerte de Hugo Chávez, está la caída en los precios internacionales de las materias primas, una diplomacia petrolera, por ejemplo, de Venezuela, que ya no pudo ser exportada hacia Cuba. Todo eso también jugó para permitir diálogos de paz. Mire, para mí el factor decisivo no fue tanto internacional. Para mí el factor decisivo del éxito de las negociaciones en esta ocasión tiene que ver con la presión militar que ejerció el gobierno colombiano contra las FARC desde la ruptura del proceso anterior de paz, el proceso del Caguán en el 2002, de la cual pues son señales inequívocas el abatimiento de 3 de los líderes históricos de la FARC, Raúl Reyes, Alfonso Cano y por supuesto el Mono Jojoy. Yo creo que esta presión militar que ejerció el gobierno colombiano, pues por más de 10 años contra las FARC, fue un factor decisivo para convencer a las FARC de la necesidad de procurar un acuerdo de paz. Quienes procuraban un sometimiento definitivo de las FARC por la fuerza de las armas y no por una negociación, pues que es en buena medida el caso del presidente Uribe, pues estaban equivocados. Un grupo guerrillero con 8,000 militantes, combatientes y probablemente algunas decenas de miles de militantes no combatientes, no se puede someter únicamente por las fuerzas de las armas. Era necesaria una negociación política y ese fue el mérito, o es el mérito indudable del presidente Santos. El apretón de manos entre el actual presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, le puso fin al conflicto más antiguo del hemisferio occidental. Una hoja de ruta que encontró negociaciones marcadas por los obstáculos, dilemas, contradicciones y una serie de avances y retrocesos. La voluntad política y vocación del diálogo se pusieron a prueba con los acuerdos más polémicos y espinosos del acuerdo de paz, como el de justicia y reparación de víctimas, acompañado de un proceso de justicia transicional. Para las personas que cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad, no se les enjuiciará bajo los criterios que hubiera impuesto la Corte Penal Internacional, sino tendrán que cumplir con pocos años de cárcel y realizar trabajo comunitario. Mientras que unos le llaman paz, otros le llaman injusticia y una piñata de impunidad. El acuerdo de víctimas está basado en 2 principios fundamentales. ¿Verdad? La necesidad de que se confiesen las atrocidades que se cometieron durante este conflicto y reparación. Ahora, el tema que no solo es el señor Vivanco de Human Rights Watch, sino también es el propio presidente Uribe, como campeón del no, quien lo está diciendo, bueno, es una impunidad. Sí. La impunidad tiene que ver con el hecho de que los líderes de las FARC no van a purgar penas de cárcel, y que eventualmente se reincorporarán a la vida política prácticamente de inmediato. Es cierto, o sea, que se cometieron atrocidades en el conflicto, sin duda. Las atrocidades las cometieron todos los actores del conflicto. Evidentemente los grupos guerrilleros, evidentemente los paramilitares, de manera muy especial, pero también las fuerzas públicas, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Colombiana a lo largo de estos 50 años, sí, cometieron atrocidades. Ahora, todo acuerdo de paz implica en cierta medida lo que se llama impunidad. Porque no, la paz no se hace con los amigos, se hace con los enemigos. Las justicias transicionales nunca dejan satisfecho a nadie. Porque, bueno, pues son momentos de reconciliación, son momentos en los que hay que acercarse, son momentos en los que hay que tener una generosidad política enorme y de pronto, pues delitos que se consideran infames, pues pueden efectivamente ser tratados de una manera diferente. Pero hay que recordar
hay que estudiar historia y recordar que todo periodo de pacificación requiere enormes dosis de generosidad, que la historia nos enseña que ensañarse, el caso por ejemplo de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, de ensañarse con una parte, en vez de tener una paz, digamos, equitativa y generosa, suele tener efectos absolutamente contrarios a los que se buscan con una, digamos, actitud justiciera simplona. O sea, si lo que queremos es justicia y paz, si lo que queremos es paz y justicia, permíteme, alterar el orden de los productos, pues se tiene que hacer un esfuerzo enorme. En especial el tema de la justicia transicional y cómo se ha acordado establecer un tribunal especial formado, integrado por jueces, tanto nacionales como extranjeros, que tendrá potestad absoluta para revisar todos los casos relacionados con también la justicia, la reconciliación. Hay una parte muy interesante sobre las amnistías que se van a otorgar y los periodos para llevar adelante estos juicios, que incluyen el tema, por ejemplo, de identificar a los culpables de crímenes de lesa humanidad, tanto de un lado como de otro, y que ha generado mucha controversia, pero en este momento las dos partes están cediendo en una lógica de acompañar el proceso de paz, que además tendremos que seguir muy de cerca, porque dentro de estos acuerdos también está la posibilidad de que se establezca una misión de paz de Naciones Unidas de reconstrucción postconflicto, con la finalidad de garantizar que el desarme, la desmovilización y la reintegración de los guerrilleros se va a llevar adelante, y no va a ocurrir como en otras ocasiones, que los territorios despejados o los territorios donde el ejército deja de tener presencia se convierten nuevamente en territorios ocupados por las guerrillas. Otro punto que ha dividido y polarizado profundamente a los colombianos es la posible participación potencial de la guerrilla en la vida política. Otro punto que ha escandalizado a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, los principales detractores de la paz. Según estos acuerdos y de cara a las elecciones del 2018 en Colombia, las FARC tendrán asegurados 10 escaños en el Congreso. ¿Podrán convertirse en diputados y senadores los criminales que formaron parte de una organización armada, guerrillera y terrorista? Este punto ha generado un sentimiento de desconfianza ciudadana, pese a que la historia latinoamericana nos enseña que sí es posible dejar las armas y participar en política. Fue Dilma Rousseff, José Mújica y Daniel Ortega quienes de ser guerrilleros pasaron a ser presidentes en Brasil, Uruguay y Nicaragua. Si pensamos en los procesos de paz de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, incluso el proceso de paz que se vivió en Irlanda del Norte, todas esas fuerzas pasaron de ser guerrillas a representaciones políticas. Es lo que se espera en un proceso de paz en términos de la negociación y de la posibilidad de que estos grupos puedan participar de la vida política ya en términos democráticos. Es abandonar las armas para entrar a la carrera en un ambiente y en una lógica democrática. Ahora bien, hay que recordar que tradicionalmente el electorado en Colombia se ha inclinado hacia la derecha o la centro derecha o algunas opciones de izquierda, pero centradas. Es decir, el electorado en Colombia no es un electorado que haya votado por los partidos de izquierda tradicionalmente. El tema de la reinserción de todos los combatientes a la vida, a la sociedad y a la vida civil es uno de los más complicados del posconflicto. No hay que perder de vista que no para los líderes, pero sí para la enorme mayoría, o para un buen número al menos, de combatientes de las FARC, la guerra ha sido un modo de vida. Ha sido además el único modo de vida que han conocido. Entonces el tema de la reinserción es particularmente difícil. Más aún cuando subsiste una guerrilla como el ELN, que con mucho menos combatientes, quizás entre 1000 y 1500, no representa para el Estado colombiano el mismo peligro que representaban las FARC, pero que no es una fuerza tampoco insignificante, y no podemos perder de vista la posibilidad de que combatientes de las FARC puedan incorporarse en un momento dado al Ejército de Liberación Nacional. Otro de los parteaguas de este acuerdo de paz en Colombia está relacionada con la reforma integral al campo, con el objetivo y el propósito de cerrar la brecha de desigualdades en Colombia.
Este principio de transformación social llega precisamente después de 52 años de conflicto armado. Y es preciso recordar que las mismas FARC fueron esta organización guerrillera y campesina que siempre pusieron al centro de la agenda la alta concentración en la propiedad de la tierra y la necesidad de conquistar una mayor justicia distributiva. Y es que con estos acuerdos de paz viene una reforma muy importante al campo, un paquete gigantesco de ayuda en cuanto a asistencia técnica, subsidios, créditos, infraestructura, la formalización en la tenencia de la tierra y también la creación de un fondo de tierras. Las FARC fueron en su origen un movimiento agrario, claro, una guerrilla campesina. Y que denunciaron todo el tiempo la alta concentración de la propiedad de la tierra. Efectivamente. Ese fue el origen de las FARC. Ahora, el tema del acceso a la tierra no se puede plantear como se plantearon las reformas agrarias de la primera mitad del siglo XX. Exactamente, como la que llevamos a cabo nosotros o como la que planteó el primer presidente Santos, el abuelo del actual presidente, en la década, finales de la década de los 30 y la década de los 40 del siglo pasado. Ciertamente el reparto de tierras probablemente no sea en la actualidad la vía para lograr la disminución de las desigualdades y las exclusiones que existen en la sociedad colombiana históricamente. Se ha acordado en el marco de este proceso de paz que se va a llevar adelante una repartición sobre todo de las tierras que no están ocupadas, las tierras que estaban ocupadas por las FARC y otro tipo de áreas donde el gobierno colombiano va a implementar una especie de reparto, pero no queda claro cómo se va a hacer, ni cuáles son las etapas, ni tampoco quiénes van a ser los beneficiarios directos de esto. Y eso también ha generado o genera cierto tipo de cuestionamientos sobre el alcance y la profundidad de lo que podría ser este reparto de tierras que no reforma agraria. Quedó como tal en el proyecto de paz, dice reparto de tierras. La comunidad internacional fue testigo de la firma del acuerdo de paz en Colombia, en Cartagena de Indias. En esta localidad asistieron más de 10 presidentes de América Latina, jefes de la diplomacia europea y representantes de organismos regionales e internacionales. Asimismo, y bajo el marco del 71 periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de Naciones Unidas y también bajo el sello del Día Internacional de la Paz el pasado 21 de septiembre, fue cuando Juan Manuel Santos dirigió un mensaje a la comunidad internacional para presentar y entregar los acuerdos de paz. Con ello se coloca a América Latina como la única región del mundo libre de conflictos armados. Una Colombia que ha tenido un buen periodo económico, creo que eso también ayuda, que ha tenido una vinculación con otros actores de América Latina, señalo a México, pero no solo México, tienes a Perú, tienes a Chile formando parte de una alianza del Pacífico, o sea, hablando también de una América, no porque se confrontara al ALBA, pero era como los países que querían seguir un conjunto de reformas aperturistas, que tienen una vocación de, digamos, global y sacar el mejor provecho de esta inserción que tenemos al Pacífico y al mundo entero. Todos estos factores fueron ayudando. Factor tiempo, el desgaste, sobre todo pues el contraste entre una política, citaba el caso de Pastrana, es decir, a ver, cedamos incluso territorio nacional a una política intransigente como la de Uribe, en este, digamos, movimiento de péndulo, creas un espacio político para la moderación. Por el otro lado tenemos una organización regional tan importante como la OEA, que tiene ya también varios años implementando una misión de seguimiento y apoyo a todo el proceso político que se está llevando adelante en Colombia. En este sentido, hay un factor también importante que es el realineamiento entre, por un lado, los gobiernos de izquierda que están disminuidos en la región,
con especialmente el tema del reencuentro entre Cuba y Estados Unidos, que de cierta forma despresuriza las relaciones regionales y propicia estas posibilidades de generar la paz. Pero hay que entender muy bien que tanto el gobierno colombiano ha gastado muchísimo dinero en este conflicto y está generando una narrativa sobre la importancia de destinar esos recursos al desarrollo y a la paz, y por otro lado las FARC, que han sido mermadas tanto en términos numéricos como en su presencia en el territorio de Colombia. Efectivamente, el índice de popularidad del presidente Santos es relativamente pequeño, pero sin embargo, si usted ve cómo han evolucionado las encuestas en torno al posible resultado del referéndum, que tendrá lugar el próximo 2 de octubre para refrendar o no los acuerdos de paz, también ve que el porcentaje del sí está subiendo definitivamente, y esto demuestra también una labor de convencimiento a la sociedad colombiana. No hay que perder de vista, durante 50 años, un conflicto de 50 años deja muchos agravios en la sociedad, y sin duda alguna, pues una buena parte de la opinión pública colombiana preferiría una derrota militar simple y sencillamente de las FARC, pero no es posible. Y ese es también el mérito de ir convenciendo a la opinión pública de la necesidad de aceptar un acuerdo de paz que probablemente no sea totalmente satisfactorio. Ningún acuerdo de paz lo es. La firma del acuerdo de paz en Colombia, que se llevó a cabo en Cartagena de Indias, fue un momento decisivo e histórico que contó con el aval de la comunidad internacional. Sin embargo, para garantizar la derrota definitiva del conflicto, ahora todos los reflectores se dirigen hacia el referendo sobre el acuerdo de paz que tendrá lugar el 2 de octubre, la fecha establecida para que la sociedad colombiana se manifieste al respecto en las urnas. La pregunta será la siguiente: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Aunque se han alzado críticas a la redacción de esta pregunta por considerarla tendenciosa, la refrendación de lo pactado por la sociedad buscará cerrar este capítulo negro en la historia de Colombia. Y las paces, más que perfectas o imperfectas, son las posibles. O sea, finalmente tienes un conflicto y lo que estás consiguiendo es que no nos matemos, en este caso, entre nosotros. Me siento pues, muy colombiano en ese enfoque, me siento muy cerca de ese proceso, y pues yo creo que hay que calificarla como la paz posible, y hay que alentar que esta paz, con todos los desafíos que tiene, institucionales, la reforma, todo lo demás, dé a los colombianos la oportunidad de una reconciliación, porque es un país que por lo demás está adquiriendo cada vez más un sentido de orgullo, de pertenencia, estar logrando, creo que el bálsamo del éxito, en este caso un éxito político de primer orden como el que están a punto, bueno, que ya han logrado y están a punto de ratificar en las urnas, le da una enorme confianza a un país. No deja de sorprenderme que las FARC hayan aceptado este mecanismo de ratificación o validación de los acuerdos. Sí, porque ellos hablaban de asamblea constituyente. Es efectivamente como ocurrió en la década de los 90 con la desmovilización del M-19 y otras organizaciones guerrilleras. Pero bueno, el precedente internacional que existe en el caso de los acuerdos de paz de Guatemala, que finalmente al ser sujetos a referéndum no fueron ratificados, me parecía que era un precedente que hacía temer mucho a las FARC un posible mecanismo de refrendación de los acuerdos como el que finalmente se aceptó. Entonces, eso explica también el umbral tan bajo. No podemos poner umbrales muy altos de participación porque dificultaríamos todavía más la ratificación de los acuerdos. En efecto, el próximo 2 de octubre Colombia va a tener una cita con su historia en la medida en que sus ciudadanos van a tener que refrendar este proceso de paz a través del ejercicio del plebiscito, y hay temores alrededor de este ejercicio. El gobierno del presidente Santos está apostando a la legitimidad del proceso a partir de que la gente diga sí a la paz, sí a la construcción de una Colombia distinta, pacífica, próspera, con grandes posibilidades en el actual contexto internacional debido a su crecimiento económico de los últimos años y a la posibilidad incluso que Colombia se incorpore a clubes como la OCDE, por ejemplo. Y en este sentido la apuesta es por la legitimación del proceso.
Después de enormes variaciones en las encuestas sobre el posible comportamiento del voto ciudadano para el referendo del 2 de octubre, los estudios más recientes arrojan una victoria holgada a favor de la paz. La firma Ipsos ha señalado de manera reciente que el 72% de los colombianos votará por el sí, frente al 28% de los encuestados que optarán por la opción del no. Detrás de las fuerzas detractoras de la paz, hay que decirlo, se inscriben Álvaro Uribe y también el exprocurador de justicia Alejandro Ordóñez, así como el expresidente Andrés Pastrana. Extraña mucho que estos líderes colombianos no se hayan subido al tren de la paz, un proceso irreversible, histórico y definitivo que buscará priorizar más la reconciliación que el olvido. Pero qué duda cabe que este es un proceso fundamental, porque bueno, finalmente se han encontrado después de múltiples intentos de idas y venidas. Te citaría, por ejemplo, el intento de Pastrana a finales del siglo pasado, que se crea una zona de despeje muy amplia, impresionante, no me acuerdo la cantidad de hectáreas, pero intentando efectivamente, bueno, pues conseguir una paz que no se logra. Después viene así como el golpe de péndulo con el presidente Uribe, que se ha mostrado un férreo opositor. Yo creo que hay un momento en el cual las máscaras se caen, ¿no? Y claramente queda claro que Uribe no estaba en favor de la paz, o la paz no le interesa, le interesaba mantener el conflicto, digamos, en determinadas circunstancias. Viene el cambio de péndulo, viene toda esta doctrina de la seguridad democrática, que pues utilizó en algunos casos la fortaleza del Estado, en otras la capacidad del Estado de mentir, creando falsos positivos, haciendo un montón de artimañas que al final se convirtieron en su contra, se voltearon en su contra. Finalmente este ánimo de Santos, que fue ministro de Defensa del gobierno de Uribe, de decir, a ver, pues no le podemos seguir dando vueltas, todos los temas llegan a un momento, un punto de madurez y Colombia no podía aguantar más. A los partidarios de la paz se les debe de sumar los detractores. Ahí están jugando, por supuesto, con una bandera muy fuerte, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, dos expresidentes, también el procurador Alejandro Ordóñez. ¿Por qué estos personajes definitivamente no han buscado subirse al tren de la paz? Yo creo que las motivaciones de los tres no podrían identificarse, tendrían muchos matices en su oposición. Básicamente la oposición sí tiene un punto de vista común, que es sí el tema de la justicia transicional, la incorporación de los líderes de las FARC a la vida política y la impunidad. Ese es realmente el motivo central de la oposición. Se habla en algunos casos de que un no al acuerdo de paz en el próximo referéndum permitiría renegociar el acuerdo de paz y lograr algo que satisfaciera en mayor medida a la sociedad agraviada. Yo eso sí no comparto ese punto de vista. Renegociar un acuerdo que ha tardado 4 años en concretarse es imposible. Y sí significaría, como lo han dicho también los partidarios de sí y el propio presidente Santos, pues la continuación indefinida de la guerra. En ese sentido, confío en que el pueblo colombiano sí vote el sí, porque sería, creo, un error histórico votar el no. El gran problema es que se espera una participación muy baja, alrededor del 30%. Hay una campaña muy fuerte en contra de el plebiscito, a favor del no, encabezada fundamentalmente por el presidente Álvaro Uribe, con una serie de señalamientos sobre precisamente las concesiones que se les están dando a estos grupos. Sin embargo, todas las encuestas apuntan a que el sí va a triunfar con alrededor del 50%, un poco más de los votos. Si bien hay una cifra mágica de arriba de 4.200.000 para poder validar este proceso, y vamos a darle seguimiento. Con la certeza de que se alcanzará el 13% del umbral en las votaciones, el verdadero reto será ahora enfrentar los desafíos del postconflicto. Hay temor de que la paz genere vacíos que puedan ser aprovechados por los grupos de sombra y redes de organizaciones criminales, actores comprometidos con la economía de guerra y la ilegalidad. Por otro lado, en el ambiente social hay miedo de que la paz no cierre la pinza por completo. Algunos combatientes de las FARC, desconfiados del proceso,
han buscado engrosar las filas del otro actor de la importancia guerrillera en Colombia y que sigue activo, el Ejército de Liberación Nacional. El movimiento insurgente que estuvo inspirado en la Revolución Cubana y respaldado ideológicamente por Fidel Castro. Siempre pareció que era más fácil lograr un acuerdo de paz con el ELN que con las FARC. El hecho de que no se haya podido lograr ya un acuerdo con el ELN no deja de ser relativamente sorprendente. Porque los temas que involucraba el acuerdo con las FARC en un momento dado eran de mucho más difícil solución que los temas con el ELN. Pero bueno, los diálogos exploratorios que se han llevado a cabo a últimas fechas permitirían quizás prever la posibilidad de un futuro acuerdo de paz con el ELN. Pero se ha estado muchas veces muy cerca de lograr ese acuerdo de paz, el último en La Habana también, además donde el gobierno cubano tiene mucho mayor peso sobre el ELN que el que tuvo nunca sobre las FARC y no se logró. ¿Qué va a pasar? Honestamente es impredictible. Además va a terminar el gobierno del presidente Santos, que sí está comprometido con la búsqueda de la paz y no sabemos qué gobierno podrá suceder. Las encuestas más serias dicen que va a ganar por el 60 y tantos %, es decir, que tenga mucha legitimidad popular, pues sí te va estrechando el campo político para que grupos como el ELN digan, ya se hizo la paz con ellos, yo sigo o me mantengo fuera de la misma, ¿no? Yo creo que se generan condiciones y espero que estas económicas, de justicia, etcétera, abran un paraguas lo suficientemente atractivo como para que ese grupo también vea, además, digamos, de la disposición cubana, no perdamos de vista ese tema, hacer, digamos, el artífice de la paz en Colombia, ayude por, digamos, recortar esos últimos flecos. El compromiso de entrega de los secuestrados, y ese es un primer paso porque el ELN en realidad está muy disminuido después de la entrega de las armas por parte de las autodefensas primero y ahora con las FARC. El ELN parece estarse abocando a seguir esta lógica de paz o a establecer otros mecanismos. Y en este sentido parece que vamos a ver en una posterior etapa también el repliegue y la desmovilización de este grupo. El acuerdo de paz en Colombia podrá convertirse en un referente para la comunidad internacional. Aunque hay que esperar sus primeros resultados y no sorprendernos por los dolores de cabeza que pueda traer su fase post-conflicto y de implementación, esta paz que es imperfecta, finalmente es un acuerdo de paz. Por otro lado, llamó la atención esta política de comunicación social que instauró el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia para socializar los acuerdos de paz. Todo un esfuerzo en materia pedagógica para brindarles a los ciudadanos los beneficios que están desperdigados en 297 páginas del acuerdo. Embajador, como ya hemos comentado en esta entrevista, una excelente noticia para la comunidad internacional es la firma del acuerdo de paz que se dio ayer en Cartagena de Indias, el 26 de septiembre. Un acuerdo decisivo, un acuerdo histórico. Pero ¿cuáles van a ser los retos del post-conflicto? Sin minimizar, como hemos dicho a lo largo de esta entrevista, el logro que significa el acuerdo, pues ya tendríamos que decir que la frase que dijo el presidente Santos al presentar el acuerdo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, vengo a presentarles una Colombia en paz, pues no es al menos exacta. Digo, subsiste el conflicto con el ELN, subsisten graves problemas con las organizaciones criminales. No puede negarse que las FARC, sobre todo a partir de la década de los 90, utilizaron el tema de los cultivos ilícitos como una forma de financiamiento del conflicto. Primero, limitándose a la protección de esos cultivos. Y más tarde, por lo menos algunos de sus frentes, involucrados también en la comercialización de los narcóticos. Este es un tema muy difícil también. Se habla, sí, por supuesto, de la sustitución de cultivos, pero la sustitución de cultivos no es una panacea por la diferencia entre lo que puede obtener un campesino de cultivar coca o amapola y cultivar
lo que usted quiera como producto agrícola, el café. Entonces, ese es otro tema muy complicado de resolver. Uno de los grandes temas para Colombia va a ser el asunto de la delincuencia organizada y de cómo va a cambiar la agenda, porque sin duda tenemos el riesgo de que las FARC o las facciones de las FARC que no acepten sumarse a este acuerdo y no acepten ser desmovilizadas, continúen haciendo actividades relacionadas con el tráfico ilícito de narcóticos, particularmente la producción de cocaína. Y en este sentido, lo que podemos ver, como se ha señalado mucho una académica de Washington, Celina Realullo, es una nueva generación de bandas criminales, esta vez vinculadas a las FARC o llamadas FACRIM. Esta idea de ir explicando por qué la paz no es una cosa humillante para nadie, porque la paz es un beneficio colectivo, no para Colombia, sino para toda la región, era algo que se vino dando. Por tanto, todos estos factores fueron acompañando y finalmente tuvimos un coro más o menos discordante en favor de la paz que hoy celebramos. Creo que es una gran noticia para la región y el mundo. Todo periodo post-conflicto es un periodo tremendamente inestable que requiere de una ecología particular, porque una reconciliación no es fácil, lo hemos visto en múltiples conflictos en muchas partes del mundo y sabemos de pronto esto de una justicia transicional, pues sí es una situación absolutamente sui generis que no deja contento a todo el mundo. Habrá que acompañar este proceso no solo con la Misión Colombia, en la que México va a participar, todo el trabajo de desminado, hace falta también mucho dinero para darle oportunidades a los desmovilizados, a toda esta gente que va efectivamente a dejar las armas, que encuentre una nueva actividad. Dijo Santos que los que antes producían la droga y estaban aliados con el propio, en fin, las FARC, en este caso con el grupo armado, ahora ayudarán al Estado a combatir, digamos, el vínculo que hay con las organizaciones criminales, con lo cual, bueno, pues se prevé una reducción de la violencia, pero esto no lo imaginamos fácil. Noruega, Cuba, Chile y también Venezuela se apuntaron en la diplomacia por la paz en Colombia. Noruega como un país facilitador de las negociaciones y Cuba como un país sede y garante de los diálogos de paz. Pero aquí valdría la pena preguntarse cuál ha sido el rol de México en la participación en las negociaciones de paz. Habría que recordar que hubo un momento muy emblemático cuando se trasladaron las negociaciones de paz en la ciudad de Tlaxcala en los años de los 90, precisamente cuando se ejecutaba un golpe de Estado en Venezuela. Estas conversaciones no tuvieron el éxito esperado ante el secuestro y la muerte de un exministro, el señor Argelino Durán. México ha sido reconocido a nivel internacional y regional por su diplomacia de paz, por sus posiciones a favor del desarme. Tuvimos ahí una participación muy importante en cuanto a Centroamérica con el grupo de Contadora, pero ¿por qué nuestro país no activó su diplomacia para participar de manera más directa en estos diálogos de paz que tuvieron lugar en La Habana? Después de los diálogos de Tlaxcala a los que usted se refirió, se estableció una oficina permanente de las FARC en México, con una visibilidad pública bastante significativa. Una oficina de las FARC que mantenía un diálogo con las autoridades mexicanas. De ese diálogo estaba enterado el gobierno colombiano. Fuimos en ese sentido, después, al iniciarse el proceso del Caguán, con el presidente Pastrana, miembros muy influyentes del grupo de amigos del proceso de paz. Siendo yo embajador, tuve la posibilidad de trasladarme al Caguán y conversar con Marulanda, con Reyes, con el propio Timoshenko ahora, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? A la ruptura del proceso del Caguán, se le pidió al gobierno mexicano que cerrara la oficina y que, pues, de alguna manera expulsara de su territorio al quien públicamente aparecía como vocero de esa oficina, Marcos Calarcá, uno de los negociadores de La Habana, y también a la hija de Marulanda, que con menor visibilidad también vivía en México. Esa decisión de aceptar la petición del gobierno colombiano, pues nos dejó, o nos privó más bien, de la calidad de interlocutores de las FARC. Por eso es que
desde esa época pues no hemos tenido una participación significativa en los diálogos de paz. Pues hemos visto a un México que desde los inicios del conflicto ha sido muy importante, tanto en términos de los referentes para la guerrilla, con los grupos de izquierda, pero también como un país con alta labor diplomática, siempre mantenido en el principio de no intervención, a diferencia de lo que pasó con Centroamérica, donde México jugó un papel muy relevante en las negociaciones de paz que concluyeron en los 90. En el caso de Colombia, México ha seguido el conflicto, pero en este momento se ve alejado de las negociaciones. Tuvieron mucho más relevancia el papel de Cuba, de Venezuela, de Noruega, incluso de Canadá y del propio Estados Unidos en el momento en que apoya esta apuesta por la paz, que lo que está haciendo México, pero tiene que ver con el contexto de nuestra política exterior y con el alejamiento de México de los países de América Latina. El tema del acompañamiento de otros países, ¿no? A través de una diplomacia efectiva, a través del liderazgo político. Recordar que antes de que se firmara el acuerdo definitivo, cuando se firman los acuerdos previos de La Habana, está la presencia de Ban Ki-moon, pero fue el presidente de México a celebrar. Es decir, lo que estás dando es un acompañamiento, ¿no? Que políticamente importa mucho. Y después este conjunto de grupos de amigos por la paz, que lo que han tratado efectivamente, creo que con, en fin, alcances diferentes, es ir generando condiciones para que en la opinión pública de los países se vaya creando un ambiente más favorable para la paz. En el caso de México había pues muchos empresarios, por la influencia que Uribe tenía, es un habitual, un orador muy influyente, además muchos sectores lo escuchaban con el respeto de quien fue en su momento un presidente triunfante. Después hay que recordar que la mitad de su gabinete fue procesado por distintos asuntos poco edificantes. México, como un país con enorme prestigio en materia de mediación y de conflictos internacionales, además de ser reconocido a nivel internacional por su apoyo al derecho internacional humanitario y las causas del desarme, no jugó dentro de los diálogos que llevaron a la paz en Colombia. Aunque nos hemos asegurado de acompañar el proceso, nuestra participación ha sido marginal en esta ocasión. El juego geopolítico actual hizo que Bogotá priorizara a La Habana y Caracas, dejando de lado nuestro rol pacificador en Centroamérica a través del Grupo Contadora. Con el interés y la aspiración de recuperar espacios en América Latina, México perdió esta apuesta y solo se contentó con la creación del Grupo de Amigos por la Paz en Colombia y con la Iniciativa Global para el Desminado. Se ha tratado de compensar esa no participación por la creación reciente del Grupo de Amigos de la Paz en Colombia, del cual forma parte, entre otros, el ex canciller Sepúlveda. Pero pues ese grupo no ha tenido ninguna participación directa en las negociaciones. Solo lo tuvieron el gobierno cubano, el gobierno noruego, Venezuela y Chile. Y bueno, y por supuesto Cuba, evidentemente. Dejamos de ser interlocutores. Ahora, como toda decisión política, esa decisión tuvo ventajas y tuvo también costos. El costo fue dejar de ser interlocutores de las FARC y consecuentemente no tener una participación directa en el proceso de paz. Tuvo también beneficios, eso tampoco se puede negar. La relación entre México y los gobiernos colombianos, tanto con el presidente Uribe, con el presidente Santos, pues es probablemente la relación más cercana que existe entre México y otro gobierno latinoamericano. Ha permitido ello, pues la consolidación de la Alianza del Pacífico con los beneficios que eso ha tenido, pero también, bueno, son costos y beneficios, ¿no? México ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Acompañar. No somos un actor central, las FARC no tienen un vínculo orgánico con México. El papel que jugamos con América Central, pues era, digamos, me parece a veces las críticas no del todo fundamentadas. O sea, ahí con América Central teníamos un interés directo, porque estaba en nuestra zona de influencia, una responsabilidad inmediata. O sea, si me preguntas, deberíamos estar mucho más activos ahora en América Central. En el caso de Colombia, pues yo creo que se vale decir que pudimos haber jugado un papel mayor, igual que podemos decir que podemos jugar papeles diferentes en otros contextos. Pero yo creo que ha sido el correcto, es decir, acompañar el proceso, ubicar
ubicándonos del lado correcto de la historia, sosteniendo por la vía, pues no solo declarativa, además te diría más, el proceso de integración con Colombia es uno de los más eficaces que hemos tenido en los últimos años. La cantidad de colombianos que visitan México y mexicanos que visitan Colombia, la cantidad de estudiantes, la cantidad de intercambios que tenemos. O sea, lo de la Alianza del Pacífico yo no diría que es un asunto menor, pues es una carta diplomática que a lo mejor no se traduce en la foto como en su momento Contadora, que era una iniciativa más política y de contención de los Estados Unidos, pero es un proceso de integración que ahí va. Yo creo, francamente, te lo digo, que México ha cumplido un papel razonable, que ha cumplido un papel correcto en el caso de Colombia. En varios países de América Latina se han conformado diversos grupos de amigos por la paz en Colombia. Este es el caso de México, en donde hemos compuesto un grupo conformado por destacados y muy reconocidos escritores, diplomáticos, académicos y también activistas. Por otro lado, México también se suma y se adhiere a la misión de Naciones Unidas para verificar el proceso de paz en Colombia a través de la CELAC. Y no menos importante, participamos en conjunto con Estados Unidos y otros países del hemisferio para apoyar la iniciativa global de desminado, debido a que Colombia es el segundo país más minado del mundo después de Afganistán y en donde ahí se han cobrado alrededor de 10,000 muertes. El poder nacional siempre es un asunto de fichas disponibles y ni conviene jugar al gran poder ni conviene minimizarte, que a México le gusta más minimizarse que jugar al gran poder. Por lo tanto, yo creo que las fichas en este caso, por usar la figura del tablero mundial, siguiendo a Brzezinski, pues fueron usadas así razonablemente. O sea, yo creo que el país puede sentirse satisfecho de lo que está ocurriendo en Colombia y de la contribución que México ha hecho a la paz. Ahora, podemos hacer mucho más en la misión, ¿eh? O sea, vamos a ver cuál es el grado de involucramiento del país. O sea, si al final vamos 2 u 8 personas, no sé cuántas finalmente van a integrar la misión, pues, o no acompañamos razonablemente todo este proceso, pues sí nos quedaremos cortos. Pero hasta dónde va, creo que yo por lo menos juzgo que se ha hecho lo correcto. El conflicto en buena medida también derivó de la ausencia histórica del Estado colombiano en grandes porciones de su territorio. El Estado colombiano tuvo presencia siempre en el altiplano, en las mesetas enclavadas entre la cordillera oriental, la cordillera central y la cordillera occidental, pero nunca tuvo presencia en la Orinoquia o en la Amazonia, en más de la mitad del territorio colombiano. La paz con las FARC sí le permite incrementar su presencia en zonas en las que hasta ahora no podía haber tenido una presencia permanente. Y eso también es la posibilidad de desarrollar políticas públicas, incluyendo las de seguridad, mucho más exitosas que las que se han venido aplicando hasta ahora. Estamos viendo un evento histórico en términos de una firma de paz, pero que esta firma de paz y los resultados van a determinar el futuro de Colombia. Hay muchos retos. Uno de los grandes retos también va a ser la gestión del armamento, la reconciliación nacional y la justicia, pero que desde México esperamos que el proceso de paz de Colombia sea fructífero y que además eso lleve al bienestar de sus ciudadanos, que es lo más importante. Hay una visión distinta de la paz en el sentido de que la paz se construye con desarrollo, con acuerdos y en un marco democrático. Y este es el comentario de Federico Lamont sobre violencia y migraciones forzadas en Colombia. Hoy nos ubicamos en el contexto de desplazados en Colombia. Vamos a remontarnos al conflicto armado más longevo, 1948-1962, su primera aduana. En ese contexto emergen, además de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el M-19
que causó estragos en la década de los 80 y una fuerza revolucionaria que en la provincia de Caquetá y Antioquía sentaron el terror a través de un impuesto que impusieron a familias de clase media emergente, hacendados también, pequeños propietarios y comuneros. Esto contabilizó solo entre los 70 y 80 un desplazamiento de 8 millones de colombianos, quienes con el tiempo y a partir de la década de los 70, 80 y 90, en 3 naciones encontraron un mejor refugio, particularmente la Unión Americana, donde a la fecha residen más de 3.700.000 colombianos. Paradójicamente, Venezuela, donde ahora el fenómeno es a la inversa, y Ecuador. Después de Ecuador, que fue la segunda oleada, llegó la Unión Europea y particularmente España, donde de acuerdo con el Departamento de Estadística del Ministerio de Exteriores de aquella nación colombiana, residen 50.000 colombianos. ¿Qué sucede en los tiempos por venir? Hay una expectativa montada en la firma de un acuerdo de paz para que, si no se den las condiciones del retorno gradual de 1,5 millones de colombianos de Estados Unidos a Colombia o de Ecuador y España, esto por lo menos en una década se logre concretar. En tanto, hoy las condiciones de pauperización en los departamentos de la inmigración colombiana son reales. Esto era una amenaza ya para la seguridad nacional de aquella nación y más allá de las mismas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, son las condiciones internas las que permitieron tanto a la guerrilla como el presidente concluir que esto necesitaba una solución expedita. De vuelta a la Unión Americana, lamentablemente en los puntos de residencia de los colombianos, hoy estos son vejados en oportunidades como educación, salud, lo que llevó al actual presidente Santos a fijar un tiempo adecuado para su retorno organizado a la nación de origen Colombia, que los quiere ver como en 1958, 1962 y las referidas 3 oleadas de esa población hacia la Unión Americana, la Unión Europea y en el mismo Cono Sur. Bienvenida a la paz para contener el éxodo migrante. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Zorri Namusali, como siempre, los esperamos todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.